Nos disponemos a escuchar el Evangelio. Según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que terminamos de escuchar nos presenta el acontecimiento de la transfiguración. Como dirá el prefacio de esta Eucaristía, Jesús, por medio de este acontecimiento, quiere mostrar a los discípulos que por la pasión y la muerte debe llegar a la resurrección. La transfiguración es mostrar el aspecto glorioso y resucitado, el aspecto divino. Por eso va a decir: no comenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y aún Pedro, Santiago y Juan, que han sido testigos de este acontecimiento, les ha costado creer que el que estaba muerto ahora vive. En el diálogo con Moisés y con Elías tiene que ver que tanto la ley o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura que tenemos en la Biblia, como todos los que están en los libros proféticos, hablaban del Mesías, y es decir, en esta persona, en Jesús, se cumple todo lo que fue anunciado. En Él la revelación llega a su plenitud. Con su encarnación y su entrada en nuestro tiempo, la revelación de Dios llega a su fin. De todo lo que ha dicho Cristo y ha enseñado, ya no puede haber revelación alguna después.
porque Él mismo dice: lo que yo le transmito a ustedes no son mis palabras, sino las palabras de aquel que me envió. Por eso el que le envía y que aparece nuevamente en la transfiguración, como apareció en el bautismo, pero simplemente ahí dijo: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Ahora el Padre, además de decirnos que es su Hijo, nos va a decir: escúchenlo. Por eso el tiempo de Cuaresma, los tiempos fuertes dentro del año litúrgico y en la vida de la Iglesia, es un tiempo para intensificar nuestra capacidad de escuchar al Señor. ¿Y dónde lo voy a escuchar? Lo voy a escuchar en su palabra. Lo voy a escuchar en el contacto desde la oración y a partir de su palabra desde el Evangelio. San Jerónimo, un padre de la Iglesia, va a decir: nadie puede hablar de Jesucristo si no conoce la Escritura. Aquel que desconoce las Escrituras es ignorante respecto de Cristo, porque su persona, su mensaje, el camino que nos marca para hacer la voluntad del Padre está en la Escritura. Y que fielmente la Iglesia a lo largo de la historia ha conservado en la tradición y en el magisterio, y nos ha legado a nosotros del modo en que cada comunidad en su tiempo ha ido viviendo escúchenlo. Por eso, para poder responder y vencer las tentaciones, tenemos que estar empapados de su palabra, porque de esa manera podremos vencer al tentador como Él mismo ha vencido por la Escritura cuando se nos presentaba el domingo pasado. Por otro lado, Jesús va a decir: no tengan miedo. Es un tiempo en que uno tiene que ganar la confianza y la familiaridad con Él en la oración. Quien tiene miedo es aquel que no conoce, pero quien conoce, quien se acerca a sus pies y se postra como los discípulos con el rostro en tierra, indicando que es la actitud también de intensificar nuestra capacidad de adorar al Señor, adorarlo en la Eucaristía, la capacidad del hombre de doblarse ante aquel que es su Señor, su Creador, su Redentor. Por último, tenemos que pedirle al Señor que nos conceda la gracia, porque también nosotros estamos llamados a ser transfigurados el día de la resurrección de los muertos. Después de cada Eucaristía, transformado por Él, también transformar nuestras realidades temporales donde nos desenvolvemos. Transformar y llevarla a la plenitud de la claridad, es decir, hacia el encuentro con Dios. Pero si yo no me dejo transformar por el Señor y no dejo que mi vida se transforme y que mi vida irradie al Señor, las palabras solas no convencerán. Palabra y testimonio van juntos y no separados. Y la oración colecta decía que nosotros, después de este tiempo de purificación, podamos también un día, purificación, es decir, de la mirada interior de nosotros,
podamos contemplar el rostro glorioso de Él. El acontecimiento de la transfiguración, que es el anticipo de la resurrección misma de Él, podría compararse con el episodio de la zarza ardiente, donde Dios le dice a Moisés: quítate la sandalia, porque el espacio que pisa es sagrado. No puedes entrar de cualquier manera. Por eso la invitación a purificar nuestra vida en este tiempo. Porque solo purificada nuestra vida en el martirio de lo cotidiano, en el aprender a cargar su yugo que es suave y liviano y su carga ligera, podremos un día, cuando escuchemos la voz de Él, que nos diga: benditos de mi Padre, vengan y tomen posesión del reino que le ha sido preparado. Es decir, cuando nos invita a entrar en su presencia. Por eso las palabras del autor del libro del Apocalipsis, cuando dice: esta multitud son los que han blanqueado su sangre, sus vestiduras, sus túnicas en la sangre del Cordero. Es decir, han sabido purificar de todas sus inmundicias y sus pecados a través del martirio, para dar testimonio de aquel que estaba muerto y ahora vive, y es el que enjuga las lágrimas y llena de gozo a la asamblea celestial. La antífona del Salmo decíamos: Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La Cuaresma también es un tiempo de dejarnos amar por Dios, pedir que su amor siempre esté descendiendo sobre nosotros. Signo de su amor es poder hablar, poder trabajar, poder caminar, levantarse todos los días, dar gracias. Tenemos que ser agradecidos por cuánto amor nos otorga, y sobre todo a través de su Hijo Jesús. Y no quedarnos como quiso hacer Pedro, porque era un momento muy lindo para quedarse allí y no bajar más. Hagamos 3 carpas. En realidad Dios nos pide hacer la experiencia de la que le pidió a Abraham. Deja todo y sal, es decir, dejar aquel lugar donde te sentís seguro, desestabilizarte un poco y empezar a anunciar de que yo soy el Dios de la alianza y que por mí todos los pueblos serán bendecidos. O sea, no nos quedemos solamente qué bien estamos en la misa o qué bien nos sentimos. Hay que aprender a descender en lo cotidiano y en aquellas realidades que no nos gustan ver. La de la pobreza extrema, la de la falta de educación, el mundo de la droga, el libertinaje con que viven nuestros adolescentes y jóvenes, de lo cual también nosotros tendremos que aprender no a rasgar la vestidura como diciendo qué escándalo, sino a rasgar el corazón y aprender a pedir perdón a Dios por no saber tomar las cosas con responsabilidad y dejar a la deriva todo, con una pretensión de cierta libertad. Hemos dejado las puertas abiertas para que entren justamente saqueadores y nos arrebaten lo más preciado que tenemos, que son los niños, los adolescentes y los jóvenes. Nos arrebatan a través de los malos hábitos,
de las malas costumbres, pero somos los grandes los que tenemos que empezar de alguna manera a hacer que se corrija. Vieron, en el campo, para que no se extravíe, no se pierda, uno hace un cerco. Y la oveja, una vez que encontró un hueco, todas van por ese mismo camino. Entonces el ser humano no se diferencia mucho. Hay que volver a remendar los alambrados que hemos roto, volver a unir los brazos de la familia, volver a aprender a contener aquello que se nos ha dado como don, pero también que implica responsabilidad, porque nadie de afuera lo va a restaurar y lo va a rescatar. Por eso descender de la misa hasta lo más bajo, descender ahí donde Francisco dice son las periferias y donde hay tantos rostros que vamos a tener que limpiar con mucha delicadeza para poder descubrir el verdadero rostro de Cristo en ese hermano.